¡Ey! ¿Qué onda, gente? Aquí FanFos, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. En el último capítulo vimos la historia de origen de este Naruto, así como un poco sobre sus habilidades. Teniendo en cuenta que puede absorber recuerdos y habilidades, siento que Naruto va a ser un ninja excelente. Y bueno, también tengo bastante curiosidad por cuál va a ser su postura frente a sus padres y a Konoha. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fenerat, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 2. Lo que es precioso. Un mes después de dejar la ciudad, Naruto se encontró en las montañas de Maine. Revisó el área en busca del pueblo o asentamiento más cercano, y después de encontrarlo, se aseguró de poner algunas montañas entre ellos. Naruto luego buscó un buen lugar para refugiarse y finalmente encontró una cueva. La cueva estaba ubicada en la cara de un acantilado, y la abertura era una grieta ancha pero baja que corría a lo largo del fondo. Sin embargo, en el interior, el techo se elevó a un cómodo 10 pies en promedio, con algunas áreas que se elevaban a más de 9 metros. El interior de la cueva era enorme y se extendía más de 30 metros. En general, se convirtió en un campamento decente y mejoraría aún más después de que hiciera algunas modificaciones. Así que hizo una lista de cosas que hacer, algunas inmediatamente y otras con el tiempo, y luego comenzó a equipar la cueva para usarla como refugio. Primero usó su espada para cortar algunos árboles y luego cortarlos en madera. Esto lo usó para construir una entrada adecuada a la cueva, cerrando la abertura excepto por una pequeña porción que usaría como puerta, clavando la madera en el suelo y usando sus garras para darle forma a la madera y formar colas de Milano para asegurarse de que todo estuviera bien. Se mantendría unido incluso sin clavos. La puerta real de la entrada era un poco más complicada, pero resolvió este problema usando su espada y pasando chakra a través de ella. Esto le permitió cortar la piedra, que usó a su favor al dar forma a una gran losa de piedra que colocó en la entrada para usarla como puerta. Era tan pesado que tuvo que usar su forma musclemas para poder moverlo, pero esto también significaba que nada más se acercaría sigilosamente a él tampoco. Esto le tomó todo su decir que hacer, así que abrió algunas raciones y cenó. Una cosa que encontró extraña sobre su nueva condición fue que su sello de almacenamiento se movió de su hombro izquierdo al centro de su pecho. Aparentemente, cuando el virus alteró su cuerpo, también absorbió el sello de almacenamiento que tenía y lo incorporó. La forma y el diseño también eran ligeramente diferentes a los anteriores, el resultado final era que, hasta donde él sabía, ahora podía almacenar artículos ilimitados, y cualquier exceso de biomasa ahora se almacenaba en su sello. Esto le permitió almacenar el exceso de biomasa que puede usar según sea necesario en lugar de quemarla como combustible de inmediato. Esto le permitió curar heridas continuamente sobre la marcha, y posiblemente tenía otros usos de los que no estaba al tanto, pero que no podría usar de otra manera. Afortunadamente para su estómago, su biomasa parecía estar separada de todo lo demás que estaba almacenado para que no tuviera que preocuparse de que su comida se mezclara con la carne de sus enemigos. El último cambio que notó fue que su sello ya no producía humo cuando un artículo estaba sellado o abierto. Después de cenar, se fue a dormir preparándose para el día siguiente. Naruto, de 6 años, caminaba a casa después de un día de autoaprendizaje. Era un poco tarde ya que había perdido la noción del tiempo, por lo que el sol comenzaba a ponerse. Naruto iba a un ritmo tranquilo, pero por dentro estaba casi frenético. Fue alrededor de este tiempo que si lo atrapaban afuera, los aldeanos lo golpearían, pero si comenzaba a apresurarse, eso solo los animaría y garantizaría que comenzaría una cacería de zorros. Así que caminó con calma y solo a un ritmo ligeramente más rápido de lo normal. Aún así, también mantuvo sus sentidos abiertos a cualquier señal de personas que lo siguieran. Fue cuando estaba a medio camino de su casa que comenzó a escuchar los pasos. Sin girar la cabeza para mirar hacia atrás, ya que eso solo marcaría el comienzo de la persecución, siguió caminando y luego miró por el rabillo del ojo mientras doblaba una esquina. Vio a 10 personas caminando detrás de él, y más comenzaban a unirse a ellos. Lo peor fue que reconoció a algunos de ellos como los más sádicos de sus torturadores. Naruto siguió caminando, sabiendo que sin importar lo que pasara lo iban a cazar esta noche.
Así que tan pronto como dobló la siguiente esquina, echó a correr, con la esperanza de tener suficiente distancia entre ellos para cuando llegaran a la esquina y vieran que había corrido, estaría demasiado adelante de ellos para que lo alcanzaran. Muy pronto, escuchó los sonidos de la persecución. Aparentemente no logró alejarse lo suficiente. Shuriken de repente comenzó a aterrizar a cada lado de él. Mierda, tienen ninjas con ellos, pensó Naruto. Afortunadamente para él, parecían ser solo del nivel de Genin ya que no eran muy precisos, en el mejor de los casos eran Chunin bajos. Si hubiera algún Jonin entre ellos, nunca lograría escapar. Naruto escuchó los gritos de sus perseguidores, exigiendo que se detuviera y les permitiera divertirse y vengarse, y llamándolo con todo tipo de nombres degradantes. Naruto los ignoró lo mejor que pudo y siguió corriendo. Se aseguró de tomar tantas curvas como pudo sin alejarse de su casa. No quería arriesgarse a que ninguno de ellos corriera delante de él y le pusiera una trampa, pero al mismo tiempo quería asegurarse de que no tuvieran una línea de visión clara. Su puntería puede apestar, pero eso no significaba que no pudieran tener suerte. Desafortunadamente para Naruto, una de las calles en las que giró estaba en construcción y fue bloqueada hasta que terminó. Rápidamente trató de salir corriendo, pero antes de que pudiera, llegó la multitud, ahora más de 30. Naruto miró desesperadamente a su alrededor en busca de una salida, pero de repente un kunai se enterró en su pierna. Aullando en estado de shock por el dolor repentino, Naruto se derrumbó, agarrándose la pierna. Miró hacia arriba para ver a sus torturadores rodeándolo. Uno de los ninjas en la multitud se volvió hacia los demás y dijo: «Saben, acabo de aprender una técnica útil la semana pasada y me moría por probarla. Creo que acabo de encontrar mi oportunidad». Sonriendo, se volvió hacia Naruto y, después de hacer algunas señas con las manos, levantó una palma que estaba conectada con electricidad. Naruto se encogió cuando la mano descendió lentamente hacia él. Dejó escapar un grito cuando entró en contacto con su carne. Naruto se sobresaltó despierto, su cuerpo temblando de frío, pero cubierto de sudor. Ha pasado un tiempo desde su última pesadilla, y esta fue sobre uno de sus ataques más feroces. Había sido torturado casi toda la noche, con varios rayos pequeños y jutsu de fuego que se usaban en partes vulnerables de su cuerpo. Los aldeanos comunes usaban armas acolchadas para asegurarse de que, aunque lo lastimaran, no causaran ningún daño duradero. Después de dejarlo ir, apenas tuvo tiempo suficiente para llegar a casa y cambiarse, antes de que su familia se levantara y comenzara su día. Eventualmente, dejó de temblar y los latidos de su corazón volvieron a la normalidad. Miró la hora y vio que era de mañana y hora de levantarse de todos modos. Después de unos minutos más, Naruto finalmente se levantó y comenzó a prepararse para el día. Después de desayunar, abrió los pergaminos que había copiado de la biblioteca de su clan y los separó por tema. Una vez que se dividieron, comenzó a pensar en un régimen de entrenamiento para maximizar los beneficios que obtendría del entrenamiento. Primero, pasaría las primeras 4 horas de su día haciendo entrenamiento físico básico. Si bien el virus podría darle un impulso a sus estadísticas básicas, pero en comparación con algunos de los shinobi de mayor nivel de la aldea, todavía tenía un largo camino por recorrer. Después de un breve descanso para almorzar, pasaba 2 horas practicando y experimentando con sus habilidades. Después de todo, no serviría de nada permitir que su mayor fortaleza se oxidara, y es posible que haya otras habilidades que aún no haya desbloqueado. Después de eso, dedicaría 2 horas a los ejercicios de control de chakra, ya que aún era joven y su chakra aún estaba creciendo. Después de sus ejercicios de control de chakra, pasaba otras 2 horas aprendiendo y practicando taijutsu y kenjutsu. Estas habilidades solo mejorarían sus habilidades y le permitirían usarlas al máximo. Después de su entrenamiento de taijutsu y kenjutsu, cenaría. Después de la cena, pasaría las próximas 2 horas entrenando en ninjutsu, terminando su entrenamiento y dándole el resto del día para cazar, prepararse para el día siguiente y luego tiempo libre. Por supuesto, era libre de modificar el horario según fuera necesario. Si sentía que necesitaba concentrarse en un área específica, o que estaba cerca de un gran avance y necesitaba continuar, lo haría. Sin mencionar que este programa no incluía Fuinjutsu o Genjutsu. Rotaría a esos dos como pudiera. Con su programa de entrenamiento planeado, Naruto salió para comenzar su día de entrenamiento. 3 semanas después. Han pasado 3 semanas desde que Naruto comenzó su régimen de entrenamiento y estaba satisfecho con su progreso. Debido a su herencia y circunstancias, se encontró progresando más en Fuinjutsu, entrenando su cuerpo y ninjutsu. Fuinjutsu parecía ser algo natural para él.
Dado que el clan Uzumaki era famoso por su dominio de las artes del sellado, y su padre también era un maestro del sellado, casi se esperaba que pudiera aprender el arte con facilidad. Aunque, mientras que la práctica y la caligrafía de Fuinjutsu era algo en lo que necesitaba entrenarse, la teoría y la comprensión de los sellos y sus partes le resultaron tan fáciles que parecía que ya conocía el tema y solo le estaba refrescando la memoria. Esto trajo de nuevo algunos pensamientos perturbadores y sospechas que tenía, pero los empujó al fondo de su mente en un intento de ignorarlos. En cuanto al entrenamiento de su cuerpo, no solo tenía la línea de sangre basada en el cuerpo de Uzumaki que promovía una curación rápida, sino que también como portador del virus Black League, su curación aumentó hasta ser casi instantánea. Esto le permitió esforzarse mucho más que una persona normal, pero también poder recuperarse rápidamente y, por lo tanto, poder experimentar los beneficios de su entrenamiento casi de inmediato. Ahora ya no necesitaba su habilidad Musclemas para mover la losa de piedra que servía como puerta a su cueva, y su velocidad también aumentó considerablemente. Al activar sus poderes, su fuerza se magnificó aún más. En cuanto a su ninjutsu, dominó por completo 2 de los 3 básicos hasta el punto de no necesitar señales con las manos, y solo la técnica Bushin le dio dificultades. Si bien no necesitaba señales con las manos para actuar, solo podía lograr producir un mínimo de 20 clones sin que pareciera que iban a morir en breve a causa de alguna enfermedad espantosa. Sin embargo, logró cubrir su debilidad al aprender la técnica de Kage Bushin de uno de los pergaminos que copió. Era una técnica de clonación que producía clones sólidos en lugar de ilusorios. Esta técnica en realidad hizo clones que fueron útiles en una pelea al poder usar ninjutsu, sin mencionar que todo lo que aprendieron se lo transmitieron después de que se disiparon. Esto le permitió acelerar mucho su entrenamiento, permitiéndole entrenar su cuerpo, mientras sus clones aprendían nuevas técnicas y estudiaban otras áreas que un ninja debería conocer. Los clones pudieron hacer todo lo que él pudo, con la excepción de consumir a un oponente, por lo que la única área en la que no pudieron ayudarlo fue en el entrenamiento físico. Después de que dominó la técnica hasta el punto en que pudo producir clones sin señales de mano, comenzó su entrenamiento de transformación de la naturaleza. Usando un trozo de papel de chakra que había robado, descubrió que su principal afinidad era el viento. Así que todos los días había hecho 300 clones para entrenar. Tenía 150 clones entrenados en su afinidad principal de transformación del viento, 75 clones entrenados en transformación de agua y rayos cada uno, y luego 50 clones entrenados en transformación de fuego y tierra cada uno. Esto le permitió cubrir todas sus bases. Mientras se enfocaba en su afinidad principal, también se aseguró de cubrir su debilidad del fuego al aprender la transformación del agua, y luego cubrir esa debilidad de la tierra con la transformación del rayo. Luego también se aseguró de entrenar en la transformación de fuego y tierra para asegurarse de que estaba bien redondeado. Después de todo, la razón por la que la mayoría de los Honins solo tenían como máximo 2 tipos de transformación de la naturaleza se debía al hecho de que no tenían el tiempo necesario para aprender más tipos de transformación de la naturaleza. Una afinidad con un tipo solo significa que es más fácil aprender ese tipo de transformación de la naturaleza en comparación con otros tipos. Si ese no fuera el caso, entonces el Sharingan no se habría considerado una línea de sangre tan fuerte. Ahora estaba a la mitad del punto de la segunda etapa de su transformación de la naturaleza del viento, y terminando los primeros estados para sus transformaciones de agua y relámpagos. Sus transformaciones de naturaleza de tierra y fuego todavía están a la mitad de la primera etapa. En general, sintió que había hecho un buen progreso durante las últimas 3 semanas y quería probar sus resultados. Con ese fin, decidió tener una lucha total contra un grupo de clones. Listo para comenzar el día, salió a su campo de entrenamiento, que era un claro que encontró a menos de 1 milla de distancia de su cueva, y creó un grupo de 20 clones. Para maximizar la dificultad, se aseguró de que solo lo atacaran en grupos de 4. Más que eso había aprendido durante su estadía en Nueva York, y por lo general los oponentes solo se interponían entre sí. Si bien sus clones podían atacar usando más a la vez sin interferir entre sí, aún sentía que obtendría el máximo entrenamiento de este diseño. Con todo lo demás listo, Naruto cambió su brazo izquierdo a garras y el brazo derecho a modo Blade y gritó tráelo. Con eso, 4 clones separados se lanzaron hacia adelante, uno de ellos usando su forma Blade, otro usando Klaus, el tercero usando Amethyst y el último retrocediendo ligeramente con Whip Fist. El clon con Amethyst volteó sobre Naruto y tan pronto como aterrizó, lanzó un enorme puño a la espalda de Naruto.
Naruto saltó hacia adelante fuera del alcance de Amelphis, solo para encontrarse con el clon de Blade balanceando su espada hacia las piernas de Naruto mientras que el clon de garras intentaba perforar su pecho. Naruto saltó sobre la espada del clon Blade y bloqueó las garras con su propia espada. Luego usó sus garras para atrapar el látigo que el clon de White Fist le envió a la cabeza. Sin detenerse, Naruto giró en el aire usando el clon de garras como palanca y arrojó el clon de White Fist justo en el camino de un Amethyst que el primer clon volvió a golpear en su espalda. Esto hizo que el clon de White Fist explotara y sorprendió al clon de Amethyst el tiempo suficiente para que Naruto pudiera terminar su rotación en el aire y lanzar su Blade sobre él, lo que provocó que él también explotara. Al mismo tiempo, Naruto usó sus garras para atrapar la espada de su clon de Blade y evitar que lo dividieran en dos. El clon de garras luego trató de decapitarlo, y él se agachó bajo el columpio y le devolvió el favor con su espada. Todavía sosteniendo la espada del clon de Blade, Naruto lo empujó hacia adelante, causando que el clon tropezara, y luego saltó y le dio un rodillazo en la cara. Tan pronto como el clon aterrizó, Naruto estaba encima de él y le atravesó la cabeza con sus garras. Los siguientes 4 clones corrieron hacia adelante. El primero con Musclemas activado, otro con Amelphis, el tercero con Klaus, y el último con Shields en ambos brazos. Al ver este arreglo, Naruto cambió su brazo izquierdo a un escudo. También fue justo a tiempo, ya que en el instante en que el clon de Amethyst se acercó, lanzó un ataque que se habría derrumbado en su pecho. Naruto lo bloqueó a tiempo, pero fue lanzado hacia atrás y se estrelló contra un árbol. A pesar de que estaba un poco desorientado, todavía tenía la presencia de ánimo para esquivar un golpe de su clon de Musclemas, que destrozó el árbol detrás de él. Con la cabeza ahora despejada nuevamente, Naruto saltó hacia adelante, con la intención de dividir en dos al clon de garras frente a él, solo para que su espada rebotara y terminara cayendo hacia atrás. Naruto volvió a mirar y vio que su clon de Shield había protegido a su camarada, y tenía una sonrisa de superioridad que irritó a Naruto sin fin, sin importar que fuera su propio clon. Naruto esquivó los clones de Musclemas y Klaus, y luego saltó sobre el Amethyst de su segundo clon, usándolo como plataforma de lanzamiento para lanzarse contra el clon de Shield. El clon del escudo vio esto y levantó su escudo para protegerse. Esta vez, Naruto fue el que mostró una sonrisa de superioridad mientras cargaba su Blade con chakra de viento. Esta vez, la espada cortó limpiamente el escudo y el clon también. Al ver esto, el clon de garras canalizó el chakra del viento y atacó a Naruto. Sin embargo, en lugar de atravesar a Naruto, las garras solo cortaron parcialmente su escudo. Sin que el clon lo supiera, Naruto vio lo que estaba haciendo y cargó su escudo con chakra de la tierra. Si bien Naruto no era lo suficientemente competente en la transformación de la tierra como para usarlo realmente en la batalla, pudo usarlo lo suficiente como para cargar parcialmente su escudo, evitando su muerte. Naruto luego movió su espada hacia arriba, cortando al clon en dos desde la ingle hasta la cabeza. Su escudo ahora completamente regenerado, Naruto lo usó para bloquear un Amethyst, que también sirvió para lanzarlo fuera del alcance del clon de Musclemas. Tan pronto como aterrizó, se lanzó hacia adelante y empujó su Blade delante de sí mismo, empalando al clon de Amethyst. Luego saltó hacia atrás mientras movía su brazo izquierdo en un White Fist y lo usaba para atravesar el corazón del clon de Musclemas. Cuando el siguiente grupo de clones saltó hacia adelante, todos recibieron una repentina afluencia de recuerdos. Uno de los clones centinela que había colocado alrededor del claro se disipó e informó que había un grupo de excursionistas que se dirigía en su dirección. Maldiciendo suavemente, Naruto disipó al resto de sus clones y se tomó un descanso. Se sentó al pie de un árbol, asegurándose de cambiar su ropa de su equipo de entrenamiento a su equipo de senderismo. En media hora, una pequeña familia de 3 se acercó al claro. El padre del grupo parecía tener entre 30 y 40 años. Era bastante alto, medía 6'4", y tenía cabello castaño corto con raya a la izquierda. Tenía ojos color nuez que parecían estar siempre alerta, pero al mismo tiempo estaba tranquilo. Era bastante musculoso, pero con un aspecto atlético. Construir en lugar de ser grueso como un culturista, y tenía una gracia confiada en sus movimientos. La madre del grupo también era alta, medía 5'11", y parecía tener la misma edad que su marido. Tenía el pelo rubio sucio y ojos azules como los de él, aunque no tan brillantes. Su paso no era tan seguro como el de ella. Del marido, pero todavía tenía un aire de elegancia al respecto. Tenía una figura delgada, pero bien redondeada, no tanto como algunas de las kunoichi de la aldea, pero definitivamente femenina.
Era una mujer bastante atractiva en general, y su alegre comportamiento solo parecía aumentarlo. La hija del grupo parecía ser una copia al carbón de su madre, aunque tenía los ojos de su padre y una mandíbula un poco más fuerte que su madre. Parecía ser unos 4 años mayor que Naruto y tenía la figura esbelta que proviene de la competencia atlética. Parecía un poco más seria que su madre, pero aún tenía un aire de felicidad a su alrededor. El grupo se detuvo en el claro para tomar un pequeño descanso y vieron a Naruto que estaba sentado cerca. El padre asintió en su dirección y lo saludó. Hola, normalmente no conocemos gente en esta parte del área. La mayoría de la gente prefiere los senderos más cercanos a la ciudad. Hola. Naruto respondió con cautela. Su don de gentes era inexistente, debido a su infancia, o más bien a la falta de ella, y también por el hecho de que cuando finalmente dejó de viajar, se infectó y, por lo tanto, se convirtió en un objetivo. Ninguna situación se presta mucho a la facilidad de conversar con extraños. El hombre entrecerró los ojos ligeramente ante la concisa respuesta. Miró a su alrededor pero no encontró lo que esperaba ver. Oye chico, ¿dónde están tus padres? No estás aquí solo, ¿verdad? Naruto entrecerró sus propios ojos ante la pregunta del hombre. Sí, estoy aquí solo. Respondió después de unos momentos. La madre del grupo pareció sorprendida. ¿Qué? ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué estás aquí? Naruto comenzó a enojarse con todas las preguntas, pero las mantuvo mayormente, solo mostrando una leve irritación. No tengo padres. Respondió con la verdad, ya que no consideraba a Minato y Kusina como sus padres. En cuanto a por qué estoy aquí, es porque me gusta estar solo. Y dicho esto se levantó y comenzó a alejarse. Espera, Skirps. No podemos dejarte aquí solo. Hace frío aquí por la noche, sin mencionar que a veces hay osos y otros animales aquí. ¿Qué harás con la comida y el refugio? ¿Qué pasa si te lastimas y no hay nadie alrededor? Dijo el hombre con preocupación en su voz. No acostumbrado a escuchar que alguien se preocupara por él, Naruto estaba confundido sobre cómo debería reaccionar. Al final, solo frunció el ceño y dijo, he estado bien aquí solo durante casi un mes aquí. Puedo cazar y recolectar comida muy bien. Puedo cuidarme solo. Con eso, Naruto se dio la vuelta y rápidamente dejó el claro. Déjame en paz. No sé lo que quieres, pero déjame al margen. La madre hizo como si fuera a ir tras él, pero el padre la detuvo. Déjalo por ahora, Mary. Si ha estado aquí tanto tiempo como dice, entonces debería estar bien. Pero Jim, respondió ella, él es solo un niño. ¿Cómo podemos dejarlo aquí? Lo dejamos aquí porque no es solo un niño. Fue su respuesta. He visto a gente como él antes, allá en Afganistán. No sé qué le pasó, pero está gravemente herido y no confía en nadie. Y por la forma en que se mueve, puedo decir que ha sido entrenado para pelear. Ha visto demasiado para ser llamado un niño, no importa la edad que tenga. Los otros dos parecieron sorprendidos por su declaración. La niña miró preocupada en la dirección por la que entró el niño. Pero papá, todavía no podemos dejarlo aquí solo. Es más joven que yo. Ella gritó. Si tratamos de llevarlo a algún lugar con nosotros, simplemente intentará luchar contra nosotros. Y simplemente lo pondrán en un hogar donde escapará de nuevo. Jim respondió. No se preocupen ustedes dos, podemos regresar para ver cómo está y asegurarnos de que esté bien. Solo debemos asegurarnos de que tenga todo el espacio que necesita, o se irá a otro lado y no lo haremos. Poder ayudarlo. Está bien querida, pero quiero volver pronto. Simplemente no puedo dejar a un niño aquí solo. María respondió, y con eso el grupo continuó su camino. 6 meses después. Han pasado 6 meses desde que Naruto conoció a la familia Raven. Desde entonces, se aseguraron de visitarlo al menos una vez por semana para asegurarse de que estaba bien y no necesitaba nada. Cada vez que lo visitaban, le traían algo, como un botiquín de primeros auxilios, mantas y algunas comidas pequeñas. Cada regalo que le traían producía una extraña sensación en su pecho, una que nunca antes había sentido. Por supuesto, sin saber cuál era ese sentimiento, al principio se pondría a la defensiva. Pero cada vez que venían a ver cómo estaba, reaccionaba cada vez menos negativamente. Después de un tiempo, comenzó a aceptar los regalos y los sentimientos que le producían, y la extraña calidez que parecía llenarlo cuando lo hacía. Después de sentir frío por dentro durante tanto tiempo, este calor era agradable. Esto no significaba que fuera estúpido con ellos. Después de su tercera visita, se aseguró de seguirlos a casa y espiarlos. Quería saber exactamente por qué seguían viniendo a verlo, incluso después de dejar claro que no eran bienvenidos.
Después de seguirlos por un tiempo, se dio cuenta de que estaban realmente preocupados por él, no porque pudiera ser peligroso, sino porque podía estar en peligro por estar solo. Después de eso, lentamente comenzó a abrirse a ellos, viendo que no tenían ningún motivo oculto excepto su bienestar. Era inusual por decirlo menos, toda su vida había sido odiado, temido e ignorado. Tener a otros que parecían querer asegurarse de que estaba bien lo hacía sentir feliz. Finalmente comenzó a comprender ese sentimiento que tenía, así como la calidez que sentía. Empezó a disfrutar la sensación, ya que antes era demasiado fugaz en su vida. Comenzó a relajarse alrededor de ellos, pasando más y más tiempo hablándoles durante sus frecuentes visitas. Con Jim, hablaría sobre la naturaleza y el entrenamiento de supervivencia. Hablarían de las diferentes plantas que eran comestibles, así como de los diferentes usos medicinales que tenían varias hierbas que crecían en la zona. Hablarían de consejos de caza y de pesca. Naruto también le hizo saber a Jim que se estaba entrenando aquí, y Jim habló sobre su entrenamiento en los Navy SEAL, de los cuales Naruto tomó ideas para ayudar a su propio entrenamiento. Jim también lo mantendría al tanto de lo que sucedía en el mundo fuera de las montañas y se aseguraba de que estuviera listo para el cambio de estación. Con Mary hablaba de cocina y jardinería, dos actividades que disfrutaba porque le permitían concentrarse en otras cosas además de su vida. También hablaría sobre los diferentes lugares en los que ha estado y las vistas que ha visto, aunque se aseguró de mantener fuera cualquier cosa que lo llevara a su pasado. Ella trataría de hacer que se abriera, ya que después de un tiempo sintió que su frente brusca que ponía era principalmente una máscara que usaba para protegerse. Si bien tuvo poco éxito, obtuvo suficientes fragmentos para saber que él había sido abusado terriblemente en su vida. Este conocimiento casi la hizo llorar y la hizo decidida a ayudarlo tanto como pudiera. Con la hija del grupo, cuyo nombre era Mai, hablaba sobre todo de atletismo. Después de enterarse de que él podía correr millas sin sudar, comenzó a hablarle animadamente sobre las carreras de larga distancia, incluidos sus atletas favoritos y sus sueños de ser atleta olímpica. Intercambiaron consejos de entrenamiento para aumentar la resistencia y luego ella habló sobre el equipo de atletismo de su escuela. De lo contrario, hablarían de cosas pequeñas y ella le haría saber lo que estaba pasando entre su grupo de edad. Habló sobre las diferentes películas que se estrenaron y qué música era popular. Con todo, comenzaron a ganarse un lugar en su corazón, convirtiéndose en los primeros de su precioso pueblo. Se encontró a sí mismo abatido cuando se fueron, y anhelaba su próxima visita. Durante todo este tiempo, continuó su entrenamiento y se aseguró de que no descubrieran lo que podía hacer. Ahora ya no era cuestión de desconfianza, sino de miedo a que lo vieran diferente, inhumano. Finalmente tenía gente que lo veía como él, y temía perder eso. Entonces ocultó ese aspecto de sí mismo mientras estaba cerca de ellos. Sin embargo, ahora finalmente iba a enfrentar lo que había estado postergando por un tiempo. Esos pensamientos y recuerdos persistentes que seguía teniendo finalmente eran algo que ya no podía ignorar. Esta noche, iba a comprobar algo que nunca pensó que vería. Iba a intentar hablar con el zorro en sus entrañas para confirmar sus sospechas. Esa noche, después de asegurarse de que todos los preparativos estuvieran completos, Naruto se acostó en su cama improvisada. Enfocando su mente y chakra, se concentró en su sello y trató de entrar en su paisaje mental. Después de unos minutos de concentración, su cuerpo quedó completamente inerte y su conciencia se fue a otra parte. Mindscape. Naruto de repente se encontró parado en una alcantarilla. Mirando a su alrededor, vio grietas por todas partes, aunque parecía que algunas de ellas estaban siendo reparadas. Podía ver varias tuberías que conducían por el túnel en el que se encontraba, y estaban goteando agua en las 6 pulgadas de agua en las que estaba parado. Además de eso, las paredes también estaban cubiertas de zarcillos rojos y negros. Naruto no estaba seguro de si su paisaje mental también contendría su nueva condición, pero al ser tan integral a lo que es ahora, no se sorprendió. Suspirando por el estado de su paisaje mental, Naruto comenzó a bajar por el túnel. Finalmente, se encontró con una gran caverna. Era más grande que cualquier cosa que debería haber sido físicamente posible en la naturaleza, y extremadamente difícil de hacer por el hombre, si no imposible también. Una ciudad entera podría haber cabido dentro de la caverna y le habría sobrado espacio. La otra cosa que notó fue que esta caverna también estaba cubierta de zarcillos rojos y negros, lo que no presagiaba nada bueno en su mente. En la mitad de la caverna, enormes barras estaban de pie en una línea que atravesaba toda la habitación. Estas eran las barras de la jaula en la que estaba sellado el Kyuubi.
Naruto confirmó que estaba en el lugar correcto al ver una etiqueta de sellado que se colocó en la puerta de la jaula. Miró dentro de la jaula, tratando de distinguir la forma del zorro dentro de la turbia oscuridad. ¿Kyuubi no Kitsune?, gritó Naruto, intentando llamar al más fuerte de los Biju. Todo lo que escuchó a cambio fue nada. En un ligero pánico ahora, lo intentó de nuevo, ¿Kyuubi no Kitsune? De nuevo nada. En modo de pánico ahora, Naruto corrió hacia los barrotes, desesperado por ver algo para refutar los pensamientos que habían estado rondando por su mente. Sus ojos no penetraron en la oscuridad, gruñó de frustración y deseó una mejor iluminación para poder ver. De repente, de acuerdo con su voluntad, toda la caverna se iluminó con una luz brillante. Después de darle a sus ojos unos momentos para que se adaptaran, miró dentro de la jaula y jadeó. La jaula estaba vacía. El Kyuubi había sido consumido. Capítulo 3. Inicio. Una semana más tarde, Naruto se recostó contra el acantilado donde hizo su hogar. Ha pasado una semana desde que supo que el ser que había sellado dentro de sí mismo había sido consumido y absorbido por él, y ahora Naruto contemplaba los resultados de finalmente haber sorteado la mayoría de los los recuerdos de Kurama. Si bien en realidad no revivió la mayoría de los recuerdos, sí vio lo suficiente como para organizarlos en su cabeza para poder revisarlos más tarde, así como para darle una mejor comprensión del ser que estaba dentro de él. A él. Al final, solo había una cosa que podía decir. Tan mala como era la vida de Naruto, la de Kurama era 100 veces peor. Todo lo que vivió Naruto, Kurama también había pasado. Bueno, tal vez no las palizas, pero el odio y la persecución eran viejas noticias para él. El primer recuerdo de Kurama fue de él y sus hermanos y hermanas perdiendo a su padre después de que él les dio sus nombres y su última sabiduría. Después de eso, todos fueron perseguidos y esclavizados por el poder que tenían. A pesar de que intentaron ayudar a la humanidad y traer la paz como quería su padre, la humanidad robó su libertad y su fuerza y las usó para hacer la guerra. Eventualmente, él fue el único que quedó, y se vio obligado a vagar solo, preguntándose si alguna vez volvería a ver a su familia. Finalmente también fue esclavizado por esos malditos ojos, que eran una burla a los ojos de su padre. Un miembro del clan de traficantes de guerra hambrientos de poder que profanaron el deseo de su mayor antepasado, su propio padre, y trataron de subyugar a todos los demás lo había obligado a luchar. Y después de eso, fue esclavizado nuevamente, y esta vez obligado a ver cómo su familia era intercambiada como favores de fiesta. Fue obligado a vivir su vida encarcelado en la esposa del primer Hokage, y luego fue colocado dentro de un sello aún peor, uno que lo torturó activamente y lo obligó a renunciar a su poder. Y cuando finalmente escapa, esos malditos ojos otra vez. Y luego es encarcelado nuevamente, aunque al menos la tortura cesó, solo para finalmente ser asesinado. No solo eso, sino que lo mataron de una manera que evitaría su reforma en el mundo. Sí, la vida de Kurama le ganó las manos en términos de mierda. Naruto sintió una culpa extrema por lo que le había pasado a Kurama. Si bien sabía que no podría haber evitado su muerte, aún deseaba haber podido hacer algo por alguien que había sufrido tanto como Kurama. Nadie debería haber sido obligado a pasar por las cosas que tenía. Los Ravens notaron cómo su estado de ánimo parecía haber cambiado y le preguntaron si todo estaba bien. Respondió que finalmente había revisado el diario de alguien que había estado muy cerca de él, pero que había fallecido, y descubrió la vida difícil que tuvo. Ellos lo entendieron y no volvieron a sacar el tema, aunque lo vigilaron más de cerca y se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba. Naruto suspiró por lo mal que lo había pasado Kurama y por cómo había preocupado a los cuervos. Tenía que admitir que habían crecido en él durante el tiempo que los había conocido, y esperaba con ansias sus visitas. Realmente se habían convertido en las personas más preciosas de su vida y haría cualquier cosa por ellos. Al ver que era temprano en el día, Naruto decidió comenzar a practicar algunas de las técnicas que había aprendido de los recuerdos de Kurama. Rápidamente se levantó y corrió a la zona más apartada que pudo encontrar. Aunque iba a mantener todo bajo consumo de energía, todavía quería hacer todo lo posible para reducir la posibilidad de alertar a alguien de que algo estaba pasando. Una vez que llegó Naruto, miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera excursionistas. Después de que los Ravens tropezaran con su entrenamiento, quería asegurarse de que no lo molestaran nuevamente. Este claro era mucho más pequeño que su campo de entrenamiento habitual, siendo menos un claro y más un lugar pequeño sin árboles. Había un acantilado cerca, que iba a ser el objetivo de su entrenamiento, y a su izquierda había un pequeño arroyo que podía usar como agua cuando necesitaba un descanso.
Todo lo que tenía que hacer era usar un jutsu de agua básico para eliminar solo agua pura y estaba listo para comenzar. Habiendo confirmado que no había nadie cerca, Naruto se sentó y meditó. Hasta ahora, Naruto no había notado un aumento en sus reservas de chakra, por lo que razonó que el chakra de Kurama todavía estaba separado del suyo y necesitaba acceso. Entonces, para descubrirlo, Naruto decidió volver a la misma meditación básica que usó para encontrar su propio chakra hace años. Después de unos minutos de meditación, Naruto sintió su propio chakra dentro de él. Ignorándolo por ahora, continuó buscando dentro de sí mismo el chakra de Kurama. Después de media hora de búsqueda, Naruto pensó que dado que el chakra de Kurama estaba sellado en su hermana, no había nada que el virus pudiera consumir. Sin embargo, cuando estaba a punto de retirarse, sintió algo. Centrándose en la nueva sensación, sintió otra fuente de poder. Al describir su propio chakra, Naruto decía que se sentía azul. Casi todos los demás usuarios de chakra describirían su chakra de la misma manera. Sin embargo, este poder tenía un sentimiento diferente. Si tuviera que describirlo, sería rojo. Sin embargo, mientras estudiaba el poder, descubrió que su primera evaluación estaba equivocada. No era rojo, o al menos no totalmente rojo, sino que en realidad era un manto rojo que rodeaba un centro dorado. Naruto lo encontró apropiado, considerando que vio a Kurama como un alma pura envuelta en una ira justa por lo que le habían hecho a él y a su familia. Habiendo sentido este poder, Naruto dejó su meditación y se puso de pie. Concentrándose en la sensación que producía el chakra de Kurama, comenzó a tocarlo ligeramente. Instantáneamente, se sintió más fuerte y descubrió que sus sentidos estaban agudizados. Presionando el chakra un poco más, una mortaja roja comenzó a formarse a su alrededor. Decidiendo ver cómo se veía, Naruto hizo un clon que se transformó en un espejo. Podría haber hecho que el clon accediera al chakra, pero como no sabía cómo reaccionaría, decidió experimentar más tarde. Al mirar su reflejo, Naruto vio que la cubierta de chakra había tomado la apariencia de un zorro con dos colas detrás de él, y sus ojos ahora estaban rojos y entrecerrados. A medida que usaba más o menos chakra, el número de colas y su fuerza subían y bajaban. Sin embargo, se dio cuenta de que tenía problemas para controlar la cantidad de chakra que usaba, lo que le hizo juzgar mal la cantidad de chakra que necesitaba para formar un número específico de colas. En lugar de formar la cantidad de colas que él eligió, formaría una cola más o menos de lo que quería. Se dio cuenta de que tendría que concentrarse en el control del chakra nuevamente para el chakra de Kurama. Incluso si Kurama tenía un control perfecto sobre su chakra, había que tener en cuenta las diferencias físicas entre Naruto y un zorro gigante de 9 colas. Probablemente podría controlarlo perfectamente si cambiara su forma a Kurama. Habiendo experimentado lo suficiente con su cubierta de chakra, Naruto empujó más allá del chakra rojo y entró en el núcleo dorado. Inmediatamente notó un cambio. En lugar de que el chakra formara una mortaja a su alrededor, su cuerpo parecía transformarse en llamas doradas hechas de chakra, aunque nada se incendió. Estaba asombrado por la diferencia y notó que aparecían marcas negras en su cuerpo. Había 6 magatama alrededor de su cuello y marcas negras que parecían estar centradas en un sello en su estómago, pero se extendían a sus extremidades. Su cabello también se erizó, dándole la apariencia de tener cuernos, y sus ojos eran de color naranja. En general, parecía una interpretación del sabio de los 6 caminos que vio una vez en un libro. Sin embargo, le complació notar que el sello en su estómago y en sus hombros parecía un símbolo de riesgo biológico, que había comenzado a tomar como su símbolo personal. Lo atribuyó a la influencia del virus. Sin duda, de lo contrario, habría tenido remolinos de Uzumaki en su lugar. Por mucho que pudiera beneficiarse de su linaje y conocimiento, quería distanciarse de Minato y Kushina tanto como fuera posible, y no tener uno de los símbolos de su clan sobre él era una ventaja en sus libros. Decidiendo terminar esta parte de la experimentación, Naruto accedió a la totalidad del chakra de Kurama. Al hacer esto, su torso se volvió negro y sus marcas se volvieron doradas. También cambiaron ligeramente su posicionamiento. Pero también formó una capa dorada que parecía estar hecha de llamas. Notó con ligera irritación que se parecía a la capa de Minato, pero aún así pensó que la impresión general era ruda, así que la dejó atrás. Después de admirar su forma por unos momentos más, decidió comenzar a entrenar sus habilidades. Lo primero que quiso probar fue la Bijudama. De los recuerdos de Kurama, vio que el poder que contiene es inmenso y debe aprenderse para poder usarlo como un cambio de juego si es necesario. También quería aprender a crear el ataque sin tener que colocarlo en su boca.
No solo era un poco repugnante, parecía que el usuario estaba vomitando, sino que también era difícil de manejar. En cambio, quería poder usar el ataque de sus manos. Sería más capaz de usarlo y apuntarlo con mayor precisión. No solo eso, sino que potencialmente podría usar dos ataques al mismo tiempo. Sin embargo, a pesar de que quería probar eso primero, sabía que antes que nada lo que tenía que hacer era probar las nuevas capacidades de su cuerpo mientras estaba en este modo. No importa cuán fuertes sean sus ataques, a menos que tenga un cuerpo que pueda mantenerse al día, o en este caso, puede mantenerse al día con su cuerpo, todos sus ataques serían inútiles. Con eso en mente, caminó hasta un extremo del claro y se preparó para correr hacia el otro lado. Vamos a intentar ir a un ritmo ligero, pensó para sí mismo y comenzó a correr, solo para estrellarse de frente contra un árbol al otro lado en un instante. Cayó al suelo y comenzó a rodar agarrándose la cara. Oh, espera, eso realmente no dolió. Naruto se dijo a sí mismo mientras se sentaba. Se puso de pie lentamente y comenzó a estirarse, comprobando si había alguna lesión que pudiera haber ocurrido. Al no encontrar ninguno, una gran sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Soy aún más fuerte ahora? Ahora eso es genial. Todavía necesito acostumbrarme a moverme a alta velocidad, pero esto solo lo demuestra. Soy impresionante. Naruto luego pasó el resto del día acostumbrándose a su nueva velocidad. En ese momento, había comenzado a controlar sus nuevas habilidades físicas, aunque todavía no podía hacer todo lo posible. Cuando el sol comenzó a ponerse, Naruto dejó de canalizar el chakra de Kurama y miró a su alrededor. Aunque se estaba acostumbrando al movimiento de alta velocidad extrema, todavía había causado mucho daño al claro circundante. Docenas de árboles se habían derrumbado y había cráteres en el acantilado cercano. Decidió terminar el día allí y retomar al día siguiente. Se dirigió a su campamento y terminó sus preparativos para el día. Una semana después, Naruto finalmente se había acostumbrado a su nueva velocidad y fuerza, aunque solo lo suficiente para controlarla. Podía determinar qué tan rápido quería ir, o cuánta fuerza quería usar, pero si intentaba usar más de una cuarta parte de su velocidad, aún chocaría contra objetos. Sin embargo, estaba haciendo un buen proceso y pensó que podría usar completamente su velocidad para fin de año. Ahora, sin embargo, era hora de otra visita de los Ravens. Notó que la última vez que lo visitaron hace unos días, parecían pensativos por algo, pero decidió no entrometerse. Alrededor de las 4 de la tarde, escuchó sus pasos y se dispuso a saludarlos. Tan pronto como aparecieron, Naruto se dio cuenta de que tenían una expresión de esperanza, como si estuvieran esperando algo. Tenía curiosidad por saber qué estaban haciendo, pero decidió esperar a que mencionaran lo que querían. Después de unas horas juntos, Jin miró a Mary y los dos parecían tener una conversación rápida pero silenciosa solo a través de sus ojos. Tal vez estén relacionados con el clan Uchiha, pensó Naruto con humor. Después de llegar a una conclusión, Jin se volvió hacia Naruto y se aclaró la garganta. Luego comenzó a hablar. Naruto, la familia y yo hemos estado hablando entre nosotros, y todos hemos estado de acuerdo con cierta decisión, si la aceptas. Ligeramente cauteloso debido a que no estaba seguro de lo que estaba pasando, Naruto le indicó a Jin que continuara. Bueno, verás, dijo Jin, sin saber cómo poner en palabras su siguiente pensamiento, hemos estado hablando y nos gustaría invitarte a vivir con nosotros, como parte de nuestra familia. Naruto estaba atónito, y se notaba en su rostro sorprendido. ¿Querían que se uniera a su familia? ¿Querían adoptarlo? ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Debido a su educación, o más bien a la falta de una, nunca pensó que alguna vez sería querido como parte de una familia. Tal vez algún día podría comenzar el suyo propio, pero encontrar personas que lo quisieran como hijo, imposible. Y, sin embargo, aquí estaban, haciendo esa misma oferta. Consideró sus sentimientos por los Ravens. Sabía que los consideraba como su gente preciosa, pero ¿eran familia? No estaba seguro. No porque no estuviera seguro de sus sentimientos por ellos, sino porque no estaba seguro de que era la familia. A pesar de tener a Minato, Kushina y Natsumi en su vida, nunca podría considerarlos como familia. Los tres lo ignoraron por completo, al punto que él sabía que a veces se olvidaban de que tenían un hijo. Eso no es una familia, pero eso era lo único que sabía que era una familia. ¿Quería a los Ravens como familia? ¿Era una familia lo que imaginaba que era al observar en secreto a otras familias? ¿De ver a Minato y Kushina con Natsumi? Pero, ¿y si eso no fuera lo que era una verdadera familia? ¿Cómo cambiaría esto su relación con los Ravens?
Todos estos pensamientos giraban en su cabeza a velocidades extremas, como si estuvieran usando a Iraisin. Al sentir la confusión en sus pensamientos, Mary le dijo, no tienes que tomar ninguna decisión ahora. Tómate tu tiempo y piénsalo bien. Sabemos que esta es una gran elección para ti y que cambiará mucho de cosas para usted, por lo que no necesita apresurar nada. Y no importa lo que elija, sepa que nos preocupamos por usted y eso no cambiará. Los pensamientos de Naruto se calmaron después de escuchar sus palabras. Tenía tiempo, no tenía que elegir ahora, pero al mismo tiempo, solidificaron otra decisión que sabía que tenía que tomar. El hecho de que incluso le ofrecieran la opción de unirse a ellos, eso solo los solidificó en su corazón y les hizo tener su máxima confianza. Gracias por darme esta oportunidad, dijo Naruto en voz baja. Pero antes de darte una respuesta, hay algunas cosas que debes saber sobre mí primero. Naruto pensó un poco y se volvió hacia Jim. ¿Puedes seguirme un rato? Tengo que mostrarte algo, y luego dejaré que decidas el siguiente paso. Él dijo. Ligeramente confundido, Jim asintió con la cabeza y los dos comenzaron a alejarse del claro. Naruto lo llevó a su campamento, pero no lo dejó entrar todavía. Esta era la primera vez que alguien veía dónde vivía, y quería darle a Jim información de fondo antes de mostrarle cualquier hazaña sobrehumana. Jim, al ver el campamento, rápidamente se dio cuenta de que era allí donde vivía Naruto, pero no vio ninguna forma de que entrara. Claro, había una gran losa de piedra haciendo lo que parecía ser una puerta, pero por su vida, no podía ver ninguna forma de que Naruto la moviera. Diablos, no podía encontrar una manera de moverlo por sí mismo. Esa piedra parecía pesada. Naruto pensó un poco, luego se volvió hacia Jim y le dijo, tengo mucho que decirte, pero para que me creas, primero tengo que mostrártelo. Con eso, Naruto se giró y caminó hacia un árbol cercano. Jim miró confundido, especialmente cuando Naruto puso un pie en el tronco del árbol. Sin embargo, su confusión se convirtió en una mezcla de asombro e incredulidad cuando Naruto también colocó su otro pie en el árbol y luego procedió a subir al árbol. Se quedó boquiabierto cuando Naruto llegó a una rama grande y continuó caminando por la parte inferior de la rama. Naruto miró hacia abajo y se rió disimuladamente ante la expresión boquiabierta en el rostro de Jim. Soltó su agarre del árbol, cayendo y dando vueltas en el aire para aterrizar sobre sus pies. Mirando a Jim, dijo, ¿ves? No soy de por aquí. 3 días después. Hoy era el día en que iba a hablar con los Ravens sobre unirse a su familia. 3 días antes, le había dado a Jim un resumen de las naciones elementales. Explicó sobre las diferentes naciones, su cultura, sobre los ninjas y las aldeas ocultas, y sobre el chakra. Hizo algunas demostraciones más de lo que se podía hacer con el chakra, pero luego le informó a Jim que no podía enseñarle a él ni al resto de la familia a usar el chakra. Eran demasiado viejos para comenzar a acceder y usar el chakra, sus vías de chakra estaban bloqueadas y marchitas por falta de uso. Lo más viejo que una persona podía ser era antes de que comenzara la pubertad, ya que eso parecía bloquear el potencial que una persona tenía para aprender chakra. Luego explicó que llamó a Jim a un lado y le mostró esto por separado porque no sabía cuánto debía informar a los demás. Dado que Jim solía estar en el ejército, sabría lo valioso que era este conocimiento, así como lo que otros harían para tenerlo en sus manos. Por lo tanto, Jim debería decidir qué sabría su familia y qué se les debería ocultar. También le pidió a Jim que regresara al día siguiente para poder escuchar la historia personal de Naruto. Jim regresó al día siguiente y Naruto explicó sobre su vida. Comenzó a hablar sobre los Biju y cómo el día de su nacimiento, un hombre enmascarado hizo que el Kyuubi atacara su aldea. Luego explicó cómo el tercer Hokage entregó su vida para sellar al Kyuubi, y luego explicó el trato que le dio el pueblo y su familia. Decir que Jim estaba horrorizado era quedarse corto. Había partes de la historia que lo hicieron incapaz de contener sus propias lágrimas, maldita sea su imagen. Naruto no perdonó nada de su trato en el pueblo, y de la falta de atención de sus padres. Hubo puntos que hicieron que Jim corriera hacia algunos arbustos para vomitar, eran tan malos. Maldijo a la ex familia de Konoha y Naruto, por las monstruosidades que le hicieron. Se preguntó cómo Naruto no estaba loco o roto, y se maravilló de su voluntad absoluta de nunca rendirse. Naruto dejó la historia con su salida de las naciones elementales y su llegada a las costas de California, y luego le pidió a Jim que volviera al día siguiente, para poder terminar su historia. Luego, ayer, Naruto había explicado los eventos de Nueva York y cómo lo habían cambiado. Explicó sobre el virus y le mostró a Jim algunos de sus poderes. De alguna manera, esta fue la parte más difícil para Naruto.
Se trataba de eventos que Jim conocía y sobre los que se había formado opiniones. Esto era algo de lo que Jim entendía lo suficiente como para estar debidamente asustado. ¿Qué pasaría si su familia se infectara accidentalmente de alguna manera? Esto era algo que tendría que considerar y podría cambiar su oferta para unirse a su familia. Después de todo esto, Naruto le había preguntado a Jim si tenía alguna pregunta. Si bien tenía muchas preguntas corriendo por su cabeza, Jim sabía que estas preguntas podían esperar hasta después y no eran completamente relevantes para las elecciones que iban a hacer. Eran importantes, pero realmente no harían una diferencia en sus elecciones. Esperar por uno que es. ¿Has matado a alguien que no tenga nada que ver con esto? Había preguntado Jim. Naruto permaneció en silencio por unos momentos y luego confirmó suavemente que había consumido inocentes. Explicó las circunstancias de sus acciones, ya que resultó gravemente herido en peleas tanto con los militares como con los infectados, y que hubo momentos en los que tuvo que elegir entre morir o matar y consumir a un transeúnte para curarse a sí mismo. Seguir luchando. Había racionalizado sus elecciones, en el sentido de que si él hubiera muerto, entonces la víctima habría muerto de todos modos, junto con muchos otros. E incluso entonces, había tratado de elegir a sus víctimas, para tratar de evitar a los niños, las mujeres y los padres tanto como fuera posible. Sabía que poco importaba a las familias de los fallecidos, pero era su propia forma de minimizar a los afectados. Jim se mantuvo en silencio durante la explicación de Naruto y solo asintió cuando terminó. Luego se levantó para hablar de todo esto con su familia, pero antes de irse hizo una última pregunta. Si tuvieras otra opción y te encontrarás en la misma situación otra vez, ¿harías lo mismo otra vez? Naruto nuevamente se quedó en silencio por unos momentos, antes de apartar la mirada y asentir mientras derramaba una pequeña lágrima. Con eso, Jim se fue a hablar con su familia. Ahora era el día en que los Ravens aparecerían una vez más. ¿Estaría abierta la oferta para unirse a ellos? ¿Aceptaría si lo fuera? ¿Podía aceptar sabiendo lo que era y lo que había hecho? Con estos pensamientos, fue un Naruto nervioso el que se encontró frente a los cuervos unas horas más tarde. Estaban sentados alrededor de una fogata que él había preparado antes en el claro donde se conocieron por primera vez. Se había tomado el tiempo para instalar uno correctamente y había preparado troncos para que los usaran como taburetes. Los miró detenidamente, viendo sus expresiones serias y notando que parecían tan nerviosos como él. Esperó conteniendo la respiración, habiendo decidido dejarles hacer el primer movimiento. Al sentir esto, Jim miró a su familia y luego se volvió hacia Naruto. Naruto, hemos estado hablando sobre lo que me dijiste durante los últimos días. Después de pensarlo, les conté todo, aunque no con el mismo detalle que tú. Pensé que si ibas a ser un parte de esta familia que deben conocer. Naruto parpadeó ante esto, sin saber cómo reaccionar. En este punto Merge intervino. Pasamos mucho tiempo anoche hablando de todo y tratando de descubrir cómo esto cambia las cosas. Porque algo tan grande cambia las cosas, no hay forma de que no pueda. Miró a su marido. Al ver su cola, continuó. Has matado gente, y gente inocente. Eso no es algo que no podamos ni debamos ignorar. Mientras escuchaba todo esto, Naruto sintió que se hundía más y más. Ahora me odian. Pensó para sí mismo. Habiendo dicho eso, también he matado gente. Fui soldado y luché en el extranjero. Sé cómo es la batalla, pero ni siquiera yo puedo imaginar cómo era en Nueva York. Tomaste decisiones y elegiste vivir con las consecuencias de tus acciones. Aceptaste completamente la culpa y reconociste esa parte de ti mismo en lugar de huir. Eso muestra madurez de una manera que la mayoría de la gente no entiende. María continuó. No podemos juzgarte porque, francamente, nadie puede. Nadie ha estado en una situación como la tuya. No tuviste un entrenamiento formal y podrías haber huido y dejar morir a inocentes. En cambio, elegiste luchar e intentarlo. Para proteger a tantos como pudieras. Incluso si mataste a algunos de ellos, ante esto, ella hizo una pausa antes de continuar, todavía lo hiciste solo para el beneficio de los demás, no solo para ti. No soy una luchadora, solo la esposa de uno, así que no soy la mejor opción para decir lo que deberías haber hecho, pero sí sé esto, ha habido casos en los que las personas han matado a otras en situaciones de emergencia para que ellos y otros pudieran vivir. Un ejemplo de esto fue en el Titanic, no había suficientes botes salvavidas para todos, por lo que los que conseguían subirse a uno se veían obligados a impedir que otros subieran a bordo y volcaran las embarcaciones. ¿Son asesinos? ¿Son monstruos? Jim tomó de nuevo.
Lo único que podemos decir es que hemos llegado a conocerte como persona a lo largo de los meses que te conocemos. Sabemos que eres amable, pero herido y asustado. Eres inteligente y divertido, y puedes ser aventurero, pero también eres tranquilo y sereno. Quieres estar cerca de los demás, pero al mismo tiempo crees que no lo mereces y alejas a los demás. Conociendo tu historia, sabemos por qué eso es, e incluso puede entenderlo parcialmente. Tienes tus puntos buenos, y también cosas sobre ti que a nosotros, también nos disgustan. Eso es cierto para todos nosotros. Tomando todo eso en cuenta, hemos decidido preguntarte de nuevo. ¿Quieres unirte a nuestra familia? Con esto, Naruto estaba llorando abiertamente. ¿Cómo es posible que todavía quieran que él sea parte de sus vidas, incluso después de saber que es un monstruo? ¿Incluso con todo lo que ha hecho? ¿Cómo? Incapaz de hablar, simplemente asintió con la cabeza, cubriendo su rostro con las manos. Sintió que los Ravens se reunían a su alrededor y todos lo abrazaron como uno solo, dándole la bienvenida a su familia. Simplemente lloró más fuerte, llorando completamente de emoción por el amor que sentía, tanto de ellos, como por el amor y el agradecimiento que sentía por ellos. Se sintió bien, se sentía como en casa.